Bueno, buenas tardes, espero que anden bien. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy respecto de toxicología y vamos a retomar lo que habíamos empezado a ver sobre carcinogénesis química. Un segundito que les voy a compartir la presentación. Quería saber si hay alguna pregunta de lo que se vio hasta ahora. Bueno, teóricamente ahí tendrían que estar viendo la presentación. No la quiero maximizar porque sé que después no se ve bien, no sé qué problema hay. Lo que voy a tratar es tratar de cubrir toda la pantalla de la presentación en lo máximo posible para que ustedes lo vean lo más grande que se pueda. Bueno, creo que ahí se ve bien. Díganme entonces, así yo me quedo tranquilo, si me escuchan bien y si se ve bien la presentación. La presentación va a tener un título que dice cancerígeno. Quedo atento entonces a que ustedes me indiquen. Sí, profe, se ve bien. Bueno, perfecto, bueno. ¿Y se escucha bien también? Sí, sí, también. Bueno, muy bien. Bien, vamos entonces a dar inicio y la vez pasada habíamos tocado ya algo que era la definición de cancerígeno y vamos a hacer un repaso de ese concepto y vamos a ver entonces la clasificación y alguna idea general y algo de aspecto normativo de esto en lo que es en nuestro país. Bien, entonces vamos a definir primeramente qué entendemos, qué se entiende por un agente carcinogénico. Por supuesto, nosotros vamos a hacer una vista muy general y dando algunos aspectos básicos de esto, dado que es un área de la medicina muy complejo, y vamos a tratar de entender algunos conceptos básicos. Entonces, que un agente carcinogénico, un cancerígeno, es una sustancia que puede ser un agente más que una sustancia, un agente físico de origen, un agente químico, un agente de tipo biológico. Entonces después vamos a ver que algunos de ellos que pueden inducir a que algunas células se desarrollen en forma desmesurada, ¿sí? Que esto es lo que da lugar entonces al cáncer y predomina sobre otras. Y en general vamos a referir entonces a esos agentes como aquellos que el hombre está trabajando y son capaces entonces de producir cáncer. Entonces, la primera pregunta sería, ¿todas las sustancias causan cáncer? No. La clasificación que tienen las agencias internacionales solo clasifican, digamos, de las cientos y cientos de miles de sustancias que manipula el hombre, y en realidad si yo tuviera que poner las más de 140 millones de sustancias químicas que se conocen en el planeta a nivel natural y sintético, realmente son muy pocas, pero hay algunas que no son. Entre ellos tenemos el formaldehído, que fue introducido como agente cancerígeno en las vías respiratorias superior a partir del año 2011. Tenemos el benceno, el cromo hexavalente, el arsénico, por nombrar algunos de ellos. Dentro entonces de la clasificación tenemos sustancias como las que mencioné recién, que su actividad carcinogénica ya está comprobada y reconocida en el hombre. Hay otras que se consideran entonces que son sospechosas de ser carcinogénicas, otras que son carcinogénicas probables para el hombre y otras en animales, y hay algunas que están ya demostradas que no son cancerígenas ni siquiera en animales, ni se sospecha que fueran carcinogénicas en humanos. Entonces tenemos el espectro desde un análisis desde una carcinogénesis ampliamente demostrada en hombre hasta una categoría en la cual no hay evidencias ni siquiera en animales, ni se sospecha que sea para el hombre.
La clasificación entonces se puede hacer de los agentes causales, los agentes químicos, como tabaco, dieta y compuestos químicos en general, físicos, las radiaciones ionizantes, y biológicos, algunos tipos de virus. Y suma, aparte de eso, variabilidad individual para que puedan formar entonces los agentes carcinogénicos, puedan ejercer su efecto y su mayor susceptibilidad en algunos individuos, y también lo que se llama los niveles de antioxidantes. Los antioxidantes también son sustancias importantes, dado que algunas teorías inciden en que, por ejemplo, los radicales libres, los iones carbono y otras sustancias que tienen deficiencia de carga positiva, son capaces de unirse a blancos celulares ricos en electrones, y esto puede ser que se una en el ADN, por ejemplo, y generar algún tipo de alteración, entre ellos inducir el proceso carcinogenético. Entonces, el nivel de antioxidantes es muy importante porque en aquellos casos que esté muy elevado, esos antioxidantes pueden reaccionar con los radicales libres o estas sustancias que son deficientes en electrones y no actúan, y disminuye la tasa entonces de probabilidad de cáncer en una persona. Entonces, entre la variabilidad individual y la presencia de niveles de antioxidantes, podría entonces representando una diferencia de por qué a veces un mismo agente es tan amplia su poder carcinogénico y en otros casos absolutamente negativo. La clasificación, ahí dada por organismos internacionales, es amplia, pero todas se basan en dos criterios fundamentales. Uno es el grado de evidencia, es decir, siempre enfocando como objeto principal al hombre, y los clasifican entonces carcinogénicos para el hombre, probablemente carcinogénicos para el hombre, y posibles carcinogénicos en humanos. Y también para darle luego un grado de potencia, digamos, carcinogénica, que podría ser la probabilidad entonces de que hay un grado, de evidencia suficiente, y poder hacer entonces esa potencia entre alta, media y baja. Entonces, con todos esos criterios, la clasificación puede hacerse, por ejemplo, a través de la Unión Europea, que ellos en primera categoría, que son los que se saben que son carcinogénicos para el hombre; segunda categoría, que podría entonces considerarse como carcinogénicos, ya no hay una evidencia, podrían considerarse. No está claramente como los de primera categoría, y los de tercera categoría, que son preocupantes, pero no hay información suficiente como para realizar una evaluación satisfactoria. Es decir, tienen un grado de incerteza, incluso los conceptos bastante amplios dentro de la Unión Europea. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos define entonces en categorías A, B y C, desde carcinogénico en humanos, probable y posibles. Entonces, el que son comprobados de la categoría A, prueba suficiente que demuestra entonces que hay una relación causal cuando uno está expuesto a estos agentes químicos y el cáncer. B, probablemente carcinogénico, y C, posiblemente carcinogénico en humanos. Todas estas categorías que estoy mencionando acá siempre son dinámicas, no son listas fijas, porque uno puede saltar de un punto a otro sin que esto signifique que los compuestos que están, por ejemplo, hoy en la categoría de la EPA en la C, lo pasen al día de mañana a B o a C, porque todavía no hay estudios suficientemente profundos como para que pueda decirse que estas categorías van a quedar siempre ahí. Entonces, como los estudios siempre se van profundizando, cada año o cada tanto se varía la posición de alguna sustancia de una categoría a otra. Por eso digo que las listas son dinámicas y no son estáticas. La Conferencia Americana de los Higienistas Industriales, la ACGIH, clasifica entonces con un criterio que es el que se utiliza en nuestro país, en la resolución 295 del año 2003, anexo 4, sustancias químicas, y ustedes van a ver en las tablas
que algunas figuran como sustancias A1, A4, A3, etc. Están basadas en esta categoría. Entonces, cuando uno mira el benceno, el arsénico, por ejemplo, son categoría A1, según la CGIH. Entonces, la A1 significa carcinogénicos confirmados en el humano, el agente cancerígeno en los humanos de acuerdo con el peso de las evidencias en humanos expuestos. Los A2 se sospecha entonces que son conflictivos todavía o insuficientes los datos como para confirmarlo en humanos. Los A3 carcinógenos en animales, es concluyente que sí es carcinógeno en animales a dosis elevadas, con distintas rutas de exposición o de administración, por mecanismos que son no preocupantes, digamos, desde el punto de vista de la exposición a los trabajadores. No hay todavía estudios suficientes para demostrar entonces la carcinogenicidad en seres humanos, y lo más probable es que no vaya a cambiar de categoría, así que con esas rutas que hoy día se están experimentando. La A4 están no clasificados como cancerígenos en humanos, no hay datos suficientes como para clasificar a la gente por su grado de carcinogenicidad, ni en humanos ni en animales. Entonces, hay muchas sustancias que todavía se mantienen en este nivel, otras que antes de 2011 estaban en la A2, como se sospechaba que eran carcinogénicos en humanos, como el formaldehído, el cual en el 2011, como le dije, pasó a categoría A1 y hoy día se reconoce que es carcinogénico en vías aéreas respiratorias superiores. Bien, quería saber si hay alguna pregunta hasta acá, si se entiende lo que estoy diciendo. Bien, perfecto, gracias. Bien, vamos a seguir avanzando entonces, estamos acá. Bien, la Agencia Internacional del Cáncer, Investigación del Cáncer, la IARC, que tiene ubicación en Lyon, Francia, hace otra clasificación, pero en definitiva siempre está atrás de las mismas ideas. Tanto la CGIH, la EPA y esta agencia son un poco más certeras y no tan difusas como es la Unión Europea. Esta agencia, la IARC, el grupo 1, el agente o la mezcla de agentes que se pretende introducir en este grupo, está demostrado que son cancerígenos para el humano. Y hay pruebas suficientes, digamos, de que son carcinogénicos en el humano y no hay duda de ellos. El grupo 2A es probablemente carcinogénico en el hombre, el grupo 2B es posiblemente carcinogénico en el humano, el grupo 3 no puede ser clasificado todavía por su carcinogenicidad en el hombre. Esto adecuaría entonces quizás un mayor estudio, cambiar mezclas, formas de exposición, etc. Y el grupo 4 es probablemente no carcinogénico en humanos. Todavía incluye entonces agentes químicos puros o mezclas para las cuales existen pruebas que sugirieran la ausencia de carcinogenicidad en humanos en animales de experimentación. Es como entonces la anterior categoría, que era la A4 para la CGH, no clasificados como no carcinogénicos en humanos. Esto lo decía de las listas definitivas que yo le comenté, así que esto lo paso de largo. Y vamos a ver algunos aspectos de la carcinogénesis química. Entonces, todas las células que nosotros tenemos en el organismo tienen una multiplicación celular que está regulada. Entonces, hay un crecimiento normal, tienen límites las células, y a veces hay algunas células que pueden, no siempre, algunas veces y en algunas personas, algunas células que se van fuera de control. Y esto puede hacer entonces que aparezca un tumor, una neoplasia. Es decir, se genera una célula que va a ser diferente de la que le dio origen. Las células neoplásicas pueden tener crecimiento lento en algunos casos, no se meten en otros tejidos, no hacen metástasis, no hay reincidencia, y eso puede clasificarse como un tumor benigno.
En otros casos, algunas células neoplásicas lo que hacen es invadir otros tejidos, o varios tejidos simultáneamente, y tienen células con otras características, a lo que vamos a llamar entonces metástasis. Y este sería un tumor de tipo maligno. Hay muchos cánceres entonces que están desarrollados por grupos químicos, y a esto es lo que nosotros llamamos carcinogénesis química. El mecanismo puede ser a través de carcinogénicos genotóxicos y otros que se llaman epigenéticos. Entonces ahora voy a hacer un breve comentario de qué significa esto. Los carcinógenos genotóxicos son aquellos que atacan el ADN de la célula. Por eso hablamos de geno. Geno viene de genoma. Entonces afecta o son tóxicos para el genoma. Los puede alterar químicamente y haciendo entonces que haya un periodo de latencia en el cual, ante la incidencia de algunos factores, puede hacer que la célula sufra alguna modificación y tenga una latencia y en algún momento se manifieste y empiece a desarrollarse en una velocidad incontrolada. Y los mecanismos no genotóxicos o epigenéticos es que se desarrollan por otros mecanismos diferentes al genotóxico, el cual escapa un poco ya el alcance o lo que vamos a hablar nosotros en este curso, que es una síntesis muy abreviada de este tema. Entonces, como decía recién, los carcinógenos genotóxicos afectan el ADN y esto puede hacer entonces que son compuestos químicos que por distintas razones de estructura y de reactividad química pueden interaccionar con el material genético. Pueden entonces alterar el código genético y expresarse en una célula que puede estar latente y luego sufrir una multiplicación incontrolada que es la que le dio entonces origen a ese tumor. Y los epigenéticos, que son mecanismos diferentes, como decía recién, que modifican la velocidad de división celular, pero que no modifican el genoma humano. O sea, no afectan al ADN, como para que quede absolutamente claro. La teoría que hoy se habla es que existe dos sustancias, o dos tipos de sustancias. Una, la que se denomina iniciador, que es la que realiza la mutación del gen. Y la célula entonces queda en reposo con una marca, le queda una modificación genética latente y uno no ve absolutamente nada. Y esto puede ocurrir a tal punto de que no se va a manifestar nunca ninguna célula cancerosa y puede ser hasta que la célula tiene la capacidad de reparar el ADN. Si lo repara, después no va a conducir a nada con el paso del tiempo. Es decir, puede haber marcar y producir una alteración genética y haber una reparación celular de ese ADN modificado y no expresarse absolutamente nada. Puede ocurrir de que no se repare y esto quede latente ahí durmiendo un montón de años, hasta que se entra en contacto con otra sustancia, a lo que las teorías definen como promotoras. Entonces lo que hace ese promotor despierta a esa célula modificada, o sea, lo activa ese gen que está alterado, mutado, provocando una división celular incontrolable, que da origen entonces a células diferentes a la originaria antes de ser, antes que entre en contacto con el iniciador. El iniciador la modificó, la dejó en estado latente y el promotor hace entonces que se repique y se multiplique la célula que tiene la mutación. Entonces el promotor en general es una sustancia que lleva mucho tiempo para ejercer entonces sus efectos. Entonces quizá una persona estuvo en contacto con un iniciador y después de muchos años en contacto con un promotor, o lo tuvo inmediatamente y el tiempo que tarda en manifestarse las acciones del promotor son tan elevadas que tarda muchísimos años en producirse el proceso carcinogénico luego de la exposición. Entonces esto puede explicar el por qué a veces tarda 15 o 20 años en aparecer ciertos tipos de cánceres por exposición a sustancias químicas ambientales o laborales.
Entonces acá tenemos, voy a llamar un segundo, a ver si lo puedo ver, ahí está. Entonces tenemos las células normales, el iniciador produce un daño genético, hay un periodo de latencia. Puede haber una inestabilidad genética, no producir nada, estar luego en contacto con el promotor, proliferar y aparecer entonces la neoplasia. Entonces este esquema explicaría un poquito eso que estaba mencionando recién, del iniciador haciendo un daño genético y la proliferación por responsabilidad del promotor y expresarse el daño genético fijo a través del desarrollo de una neoplasia muchos años después. Entonces, vamos a ver un pequeño esquemita. ¿Qué pasa si primero hay un iniciador después un promotor? O si solo hay un iniciador o hay promotor solo, o combinaciones de los iniciadores y los promotores. Entonces, si la exposición al promotor sigue a la exposición del iniciador, puede aparecer el cáncer si excede un cierto umbral. Hay una exposición repetida solamente del iniciador, puede aparecer cáncer. Y se ha visto que no hay inducción de células tumorales cuando la exposición del promotor es previa al iniciador. Decía, primero es promotor, después iniciador. Y las exposiciones al promotor, aunque repetidas, son espaciadas, tampoco sucede nada. O sea, que tiene que estar siempre expuesto primero al iniciador. Primer caso, iniciador, modificó la célula y el promotor, en una acción repetitiva, puede aparecer el cáncer. Iniciador y exposición del promotor mucho tiempo después puede dar lugar al desarrollo de la neoplasia. Exposición solamente primera del promotor, aunque sea repetitiva, y finalmente del iniciador, es al revés de los dos primeros casos, no cáncer. Exposición del iniciador primero y luego del promotor aislada, separadas por varios lapsos de tiempo, también puede ocurrir el cáncer. La exposición del iniciador repetitivamente puede dar lugar a la exposición de cáncer y la exposición del promotor solamente no va a dar lugar al cáncer. Hoy tenemos todas las opciones posibles. Entonces, hoy día sería bueno, según esta teoría, diferenciar claramente qué sustancias son iniciadoras y promotoras, porque un aspecto de salud ocupacional sería, bueno, tener dos poblaciones laborales, uno que le ponemos solamente al iniciador y otro al promotor, por supuesto con las condiciones de trabajo óptimas, minimizando la exposición, o aunque esos trabajos sean hasta robotizados, para no exponer a ningún ser humano. Entonces, todavía falta mucho para iniciar en función de estas teorías que estamos mencionando. Conceptos dentro del marco legal vigente sobre carcinogenicidad. Tenemos entonces las normativas, la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad del trabajo, el decreto 351, anexo 2, capítulo 9, apéndice A, sustancias carcinogénicas, resolución 295 del 03 y la resolución 215 del 2002, donde se obliga al empleador a entregar entonces una lista de las sustancias que se manipulan carcinogénicas en el lugar de trabajo, una lista de las personas expuestas a sus agentes y un resultado de los análisis que se practique sobre estas personas expuestas. Eso es obligatorio tener que hacerlo. Acá tenemos dentro de las sustancias carcinogénicas reconocidas y publicadas juntamente con la resolución 415 de 2002 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde habla de muchas de las sustancias. Si ustedes conocen, por ejemplo, el arsénico es carcinígeno, el amianto también, la benzidina, todos los que están ahí, quizá algunos más conocidos que otros, marqué en rojo quizá los más conocidos de todos. El amianto, el asbesto, produce mesotelioma de pleura, también un agente cancerígeno ultra reconocido. La benzidina, el berilio, el cadmio, el cloruro de vinilo, que es el monómero del PVC, el cromo hexavalente, el níquel, el radón, alquitrales, asfalto, etc. Todos estos compuestos entonces están dentro de esta normativa
Y si se trabaja, entonces esta resolución nos pide el listado de la sustancia, quiénes son los trabajadores y los análisis que se hacen para el control de la exposición a estas sustancias químicas. Bien, quería saber si hay alguna pregunta de esto, porque esto es más o menos el mini resumen o el comentario que quería hacerles dentro de carcinogénesis química, como tema de importancia dentro de la toxicología. Bien. Ahí está la lista completa, creo que se ve un poco mejor ahí. Bien, perfecto. Entonces ahora me tomo un minutito para hacer un cambio de diapositiva y seguimos enseguida. Denme un segundito, ¿eh? No se vayan porque es unos instantes más. Un segundo. Ya estoy con ustedes, un segundo. Bien, ya les estoy compartiendo. Un segundo que estoy casi ya con el tema listo acá. Ahí está. Bien, les voy a hacer entonces, ¿se ve ahora? Estoy compartiendo una diapositiva que habla de características de riesgo de las sustancias químicas. Sí, se ve, profesor. Bueno, perfecto. Bien, de lo que estuve hablando hasta ahora, se entendió entonces el concepto general de esto de la carcinogénesis. En lo que es la presentación del curso, perfecto, en lo que es la presentación del curso, les puse una carpeta que está en segundo lugar luego de la presentación de la asignatura, que se llama Presentaciones en clases virtuales. Entonces ahí van a tener las presentaciones de lo que fui subiéndoles en cada una de las charlas que hemos tenido, para que ustedes la busquen y la puedan descargar. Sumado al tema del video, les puede servir entonces como material de consulta. A ver, acá hay una pregunta. Acá hay una pregunta que dice si el los PCB, que son los bifenilos policlorados, es considerado carcinogénico. Algunos dicen que sí, otros que no, que será el aceite aislante de los viejos transformadores de potencia. En sí mismo, los PCB pueden ser productores de cloroacné, es decir, dar un problema de reacción alérgica en la piel. El tema de los transformadores y en particular esos aceites es que a veces por el sistema de trabajo y en temas de alta temperatura o incendio de transformadores, tiene la posibilidad de una transformación química para dar lugar a algunos congéneres de algunas familias de las dioxinas. Entonces, la estructura puede dar lugar a la generación de dioxina
que esas sí sustancias son carcinogénicas. Quiere decir que el producto per se que se utiliza para los transformadores como aislante, el aceite este de los bifenilos policlorados, en sí mismo no es carcinogénico. El producto de la transformación en altas temperaturas, por acción de incendios o algún otro proceso donde impliquen altas temperaturas, puede haber algún cambio de estructura química y genera entonces las dioxinas. Entonces, en sí mismo no lo es, así que tengan en cuenta esa posibilidad o ese análisis. Bien, eso por lo menos lo que yo le puedo decir. Sí, cuando puede entrar en un cortocircuito, un incendio, ahí puede dar lugar entonces a este problema. Entonces quizá después de un incendio o un transformador puede perder, ¿no? Por un problema físico de estructura del transformador, perder y ahí pierde no solo el PCB no transformado, sino también parte del producto transformado. Y las dioxinas son cancerígenas en concentraciones de los microgramos. O sea que por más mínima que sea la transformación, puede haber entonces inconveniente en la salud si el producto sale de su fuente de contención. Bueno, bien, habiendo entonces, entiendo, contestado la pregunta, les comento entonces algunas características de riesgo, vamos a analizar. Quería ver en la siguiente diapositiva, a ver si lo podemos maximizar. Simplemente como para poder, a ver. Quería ver si se ve, así presentada, maximizada, o no se ve nada. Háganme saber por voz, porque yo no puedo ver en Sí, este momento. ¿Se ve completa? sí se ve. Se Bien. ve, Sí, se ve bien. se ven las diapositivas en la margen izquierda y después se ve el resto que dice compuestos, etileno. Se ve claro igual. Sí, porque en realidad lo que tendrían que estar viendo, según lo que yo estoy viendo y ustedes tendrían que ver, es una diapositiva que hay 4 columnas, fondo celeste escrito en negro, y las divisiones entre líneas son de color blanca, son 3 líneas verticales. Dice Según propiedades, sí, eso. Sí, sí. Bien, perfecto, está bien. Está bien. Yo igualmente esto lo voy a tratar de usar lo menos posible, porque sé que a veces hay inconvenientes. Si ustedes no lo llegan a ver bien, me avisan, entonces volvemos a la presentación que estábamos hasta hace un momento. O sea, en forma de no Profe, presentación. Sí, le hago una consulta. Este PowerPoint me parece que no está subido, porque este nos lo mostró también en otra clase y yo la verdad es que no veía muy bien y busqué en los PowerPoint que usted subió y no estaba sí, este tema, digamos. es probable porque había usado una parte sumamente parcial del set que yo tengo de PowerPoint. Hoy vamos a dedicarnos y las siguientes clases ya los que tengo contenido acá adentro, así que yo se los voy a compartir. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. No, está bien que me hagan acordar o aclarar para que yo después sepa qué le subí, que no. Yo igualmente trato de revisar, yo le subí lo que yo llamé toxicología 1, dentro de ese PowerPoint que les compartí, a lo que es presentaciones en clases virtuales, y otro que se llama toxicología 2. El tema de la carcinogénesis tendría que estar en lo que es la parte final de toxicología 2. Sí, profe, eso está en Bien, toxicología 2, como dice. bien, bien, perfecto. Sí, sí, porque yo lo tengo clasificado por números. Entonces, más o menos según el número, me voy acordando cuál es el contenido de cada uno de ellos. Así que bueno, perfecto. Háganme saber entonces las cuestiones cuando se presenten para que tratemos de corregirla y ustedes tengan todo lo que necesitan. Muy bien, entonces quedo atento hasta que les diga lo contrario, la intervención de ustedes va a ser vía voz, porque no tengo forma de ver el chat hasta por ahora cuando tengo la presentación maximizada. Me ocupa toda la pantalla y no veo lo que está por debajo. Bien, entonces las sustancias químicas las podemos presentar por sus características físico-químicas. O sea, las sustancias pueden ser explosivas, comburentes, inflamables,
según las propiedades toxicológicas dentro de sustancias muy tóxicas o no tóxicas, y hasta nocivas, corrosivas, algunas que producen irritación y otras que son sensibilizantes. Según la clasificación por los efectos en la salud humana, podrían ser carcinogénicos, si causar un cáncer por culpa de las sustancias químicas, que era un poco la exposición de lo que vimos hasta recién en la primera media hora de la clase, sustancias mutagénicas que van a producir mutaciones y otras que van a ser teratogénicas, es decir, que van a producir la formación de alteraciones en el ser que se está formando, en la vida, en el feto, en el útero. Y según los efectos sobre el medio ambiente, peligrosos para el medio ambiente. Entonces es una clasificación que nosotros podríamos hacer para tener una de las tantas clasificaciones. Y ustedes recuerden que en las primeras clases ya habíamos visto una clasificación que era por efecto, por naturaleza, por formas que presentaba el compuesto químico en el ambiente de trabajo, o según las sintomatologías, según algunos efectos, y esta podría ser otra clasificación bien general con 4 tipos de peligros que representa el uso de sustancias químicas. Las sustancias químicas también en ambiente de trabajo, y ya que estamos dentro de toxicología laboral, pueden implicar tener una concentración en aire que alcance lo que es el límite inferior de inflamabilidad. Si la concentración en aire sigue subiendo, llegamos a lo que es el límite superior de inflamabilidad, que es el porcentaje de la sustancia referente a la cantidad que hay respecto a la del aire, y esto se expresa en %, y que es capaz entonces de transmitir la llama a una fuente de ignición, generando entonces un proceso que podría terminar en transmitir toda la llama y generar una explosión. Entonces, cuando un compuesto está dentro del límite inferior de inflamabilidad y el límite superior, y entra en la región de riesgo de combustión que ustedes ven ahí abajo, la mezcla que se forma en el aire es explosiva. Si uno tiene una sustancia que está en el límite superior de inflamabilidad, si predomina la concentración del compuesto gas o vapor en el aire, y uno dice, bueno, en esa zona para arriba, la presencia de una llama hace que esté tan saturada que es capaz que no va a transmitir la llama. Pero si alguien, por ejemplo, abre una ventana y corre y hace que entre algo de aire, el límite superior de inflamabilidad se desplaza de derecha a izquierda, entra en la zona de mezcla explosiva y ahí si hay una llama puede explotar. O sea, uno diría, bueno, ¿cómo debe trabajarse? Y siempre tratando de que no se supere el límite inferior de inflamabilidad. Nunca llegar al superior, porque un proceso de ventilación, pensando que puede ser una solución al problema, va a estar generando entonces una inclusión en una zona que no deberíamos haber tenido, es decir, la zona de inflamabilidad. Entonces, hay compuestos químicos que tienen, aparte de un riesgo de inflamabilidad, también un riesgo toxicológico. Por eso traje a colación esto. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono tiene unos límites inferior a superior del orden de 10, 12 a 70%. Entonces quiere decir que si uno entra por arriba de los 12 y por debajo de los 72% de monóxido de carbono en aire, se puede generar una atmósfera explosiva ante la presencia de una llama. Sí, eso es cierto, pero el riesgo toxicológico es mucho más certero, mucho más cercano a concentraciones bajas. Una concentración letal puede ser, por ejemplo, en la presencia de 0,1% de monóxido de carbono en aire. Y yo la comparo con los 12 de riesgo de explosión, donde podría haber un daño de la infraestructura y de las máquinas del lugar de trabajo, lo cual es cierto, a lo cual, si este fuera el caso, en una atmósfera donde llega al 12% con presencia de seres humanos, lo más seguro es que nadie va a tener posibilidades de hacer absolutamente nada, porque el riesgo toxicológico prevaleció sobre la mezcla explosiva, es decir, las personas fallecen por consecuencia de la exposición al monóxido de carbono, y luego que sigue subiendo la concentración,
llegar y superar el 12% y encontrarse con una atmósfera explosiva, ahí podrá generarse entonces el inconveniente. Pero nadie va a poder hacer nada porque ya una concentración de 0,1 mató prácticamente a toda la población expuesta dentro del lugar cerrado con esa concentración de monóxido de carbono. Y esto es un poco entonces lo que explica esta diapositiva. Fíjense en que el cuarto compuesto que dice monóxido de carbono era más o menos lo que estaba diciendo. 12,5% el límite inferior y 74% el límite inferior de inflamabilidad. El riesgo toxicológico para este compuesto en aire es 0,1%. ¿Por qué ocurre eso? Ya lo vamos a analizar cuando estudiemos monóxido de carbono. La concentración en aire de 0,1% de monóxido de carbono en el aire es capaz de saturar como carboxihemoglobina al 50% de la hemoglobina, de la oxihemoglobina. Queda 50% de oxihemoglobina y el otro 50% como carboxihemoglobina. Ante esa concentración, prácticamente es insuficiente como para satisfacer la demanda de oxígeno del organismo y la persona puede fallecer. Por eso es tan importante. Fíjense en que 0,1 frente a 12,5 prevalece el aspecto toxicológico en vez del aspecto de la inflamabilidad del compuesto. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero decir. Y así uno podría encontrar otra serie de ejemplos. Me vino a mente este, porque me parece uno de los más categóricos, y siempre uno de los caballitos de batalla en el estudio es el monóxido de carbono, que es un gas que se produce en todo lo que es incendios y en periodos de baja temperatura. Y en el uso también de sistemas de calefacciones no convencionales, como el uso de braseros u otros sistemas que pueden dejar en el ambiente donde se permanece altas concentraciones de monóxido de carbono que no salen al exterior, como sucede en una estufa de tiro balanceado. Esos pictogramas que vamos a ver ahora ya han sido reemplazados por el nuevo sistema impuesto para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 801, de lo que es el sistema globalmente armonizado. Entonces vamos a ver, porque en algunos lados todavía pueden encontrarse estos viejos pictogramas, explosivo, comburente. ¿Todo el mundo sabe lo que es comburente? Comburente es una sustancia que aporta oxígeno a un fuego. Entonces yo puedo tener, aparte del oxígeno del aire, sustancias químicas que aporten oxígeno. Entonces esto va a favorecer, a pesar de que quizá quiere usarse el método de sofocación, si esto está dentro de los materiales que se están quemando, aporte oxígeno y no quedan privados absolutamente de ese lado del triángulo de fuego y sigue aportando oxígeno proveniente entonces del material comburente. Corrosivo. La corrosión puede darse tanto a tejido humano o tejido, o puede ser a distintas superficies de trabajo. Fácilmente inflamable, extremadamente inflamables, caso del éter. Tóxico, lo extremadamente tóxico, donde las dosis letales 50 van a ser mucho más bajas que en el caso anterior. Nocivo, esta clasificación en el sistema CGA ya no se encuentra, ha sido reemplazado. Irritante, también esta clasificación ha sido movida dentro de lo que es hoy día la CGA. Y este sigue permaneciendo, que es peligroso para el medio ambiente. Entonces, dentro de las tóxicas o extremadamente tóxicas, sustancias que en pequeña concentración pueden causar efectos crónicos o agudos para la salud, y la vía de entrada puede ser inhalatoria, pueden ser por vía digestiva o por penetración de tipo cutánea. Bueno, las dosis letal 50 que hace entonces que podamos clasificarlas desde muy tóxicas a nocivas o inocuas.
la corrosiva, que ya hice algún comentario, las irritantes que pueden producir una reacción inflamatoria, las que afectan al medio ambiente en forma irreversible, las explosivas, que un choque por una llama, por choque, por llama, por fricción causar una explosión, las comburentes que aportan oxígeno, que ya lo comenté recién, y las nocivas que pueden causar efectos sobre la salud, generalmente en concentraciones más altas que las que se clasifican como tóxicas o extremadamente tóxicas. Bien, dentro de los productos químicos incompatibles, esto es muy importante dentro de la toxicología y el manejo de la sustancia química, ver entonces qué sustancias entre sí son incompatibles. Fíjese esta pequeña tabla, entonces cuando uno toma la columna vertical, donde empieza con acetileno y termina con dimetiléter, frente a la columna que va con fondo gris horizontal, uno cuando cruza la información entre una y otra, le va a dar entonces la lectura de S, o sea que son materiales compatibles. La U sería incompatible y la I sería que no hay datos suficientes. Entonces, por ejemplo, si uno tiene cloro y bronce, la lectura es que son entre sí materiales incompatibles. Entonces, no va a haber, por ejemplo, reductores o válvulas en sistemas que tienen cloro que sean de bronce, porque el material son incompatibles. Bien, dentro de las incompatibilidades también podemos analizar los cianuros, por ejemplo, con un ácido, que son incompatibles porque van a liberar gas cianhídrico. Los metales alcalinos, como el sodio, el potasio, el rubidio, en presencia de contacto con el agua, van a producir una reacción exotérmica muy importante y van a liberar hidrógeno, que es explosivo. Y el ácido perclórico, en contacto con materiales orgánicos como la madera, puede generar óxido de cloro, el tóxido de cloro, el cual es una sustancia explosiva. Entonces quiere decir que frente al análisis de cómo guardar materiales químicos es muy importante para evitar entonces la incompatibilidad que a veces genera reacciones químicas no deseadas y puede producir distintos tipos de incidentes. Voy a avanzar un poco, un segundo. Cuando yo hacía la presentación, se veía dentro de este recuadro la presentación completa. Porque ahora lo tengo en modo no presentación. ¿Se veía completa dentro de este recuadro, dentro de este rectángulo? Sí, pero por lo menos yo lo veo con una ventanita arriba. Ahora lo veo bien, pero en la diapositiva anterior lo veía por sobre el cuadro con el fondo celeste y las líneas verticales en blanco. Veía un cuadrito que tapaba, más o menos. ¿Cómo No, no está? se veía como... Así se ve Era como mejor que estaba antes. superpuesto Bien, antes. entonces, en conclusión, ahora se ve mejor que antes. Sí, para mí sí, por lo menos. No sé el resto. Listo, sí, a mí me parecía lo mismo, por eso les pregunté, pero a mí me parecía que, bueno, igualmente para la presentación que yo quería hacer hace un momento, donde se levantaban varias ventanas durante la misma presentación, era necesario ponerlo en modo presentación. Entonces, ya como esa circunstancia pasó, lo vamos a dejar en modo, como están viendo ahora, que es mucho más sensible a que se vea mejor por parte de ustedes. Bien, vamos a seguir entonces. Quedo atento entonces a las preguntas que puedan ir surgiendo. Vamos a ver entonces una
un tema muy importante, que es donde vamos a sacar la información sobre las sustancias químicas, qué fuentes de información podemos tener, y una de ellas va a ser entonces la etiqueta. Hoy día entonces vamos a observar una nueva etiqueta brindada por el sistema CGA. El sistema CGA indica entonces que en el ambiente de trabajo tiene que haber entonces una disposición, existe, que indica que las sustancias químicas tienen que estar clasificadas con una etiqueta con los nuevos pictogramas. Entonces los pictogramas de tipo de peligro, ahí tienen entonces el pictograma, tiene áreas comunes la etiqueta, entre ellos debe presentar los pictogramas. Los pictogramas que tiene el sistema son 9, y acá vamos a ver entonces la sustancia que es nociva, empezando con el signo de admiración a la derecha, en el medio es peligroso para la salud, y es una sustancia, según el último pictograma a la izquierda, como inflamable. Aparece entonces la palabra de advertencia, que me está diciendo que es un material que es peligroso. Si no, y aparte abajo me aparece una serie de identificaciones de peligro. H225, por ejemplo, líquido y vapor es muy inflamable, y así le va indicando todas las características de peligro, consejos de prudencia para la prevención, para la respuesta, para la eliminación del producto, quién es el fabricante, la dirección, el domicilio, el correo electrónico, el teléfono, la identificación del producto y todo otro dato de interés que se pueda poner en la etiqueta. Pero mínimamente esos son los datos que tienen que figurar en una etiqueta. Entonces, cuando uno tiene un producto químico, la primera información la vamos a sacar de ahí, de la etiqueta. Pero a veces la información en la etiqueta es insuficiente. Y fíjense que cuando uno analiza, por ejemplo, las señales típicas que vimos hace un rato del sistema europeo, que es con los pictogramas con los dibujos en color negro y el fondo naranja, cambiaron a los rombos de fondo blanco con líneas laterales de color roja, que es para el sistema CGA, apareciendo un nuevo pictograma que antes no estaba, que era el peligro en los gases envasados, que es el segundo, la primera línea del medio, donde está mostrando un cilindro bajo presión, un gas bajo presión, el signo de admiración que antes no estaba, y el último, en el medio, donde está mostrando el daño al ser humano, donde está mostrando sustancias que son perjudiciales o peligrosas para la salud. Acá vemos otra etiqueta real de un producto químico, que sin saber cuál es, tenemos entonces primero, es una sustancia que es inflamable, según el primer pictograma. El del medio, que es la calavera, una sustancia tóxica, y el último es una sustancia corrosiva. Entonces fíjense el grado de información que nos da, que solamente con mirar el pictograma nos damos cuenta ya de algunas características de peligrosidad muy importantes. Pero, por ejemplo, ahí no me va a decir ciertos grados de actuación, qué tipo de montafuego utilizar, qué hacer si hay un derrame. Entonces ahí voy a tener que ir a otra fuente de información. Y eso conlleva que analicemos un poco lo que es la hoja de seguridad. Creo que es un tema más que importante que analicemos, porque le compete también a la toxicología, porque me da información también toxicológica que en la etiqueta no voy a encontrar. Y esto nos va a inducir después a ir preparando el terreno para lo que es el uso de las fuentes de información en Internet para toxicología. Bueno, vamos a ver entonces qué es la hoja de seguridad y algunas reflexiones sobre la misma. Ahí está. Bien, la hoja de seguridad la podemos definir como un manual de instrucción del producto, o sea, un manual que dice cómo usar el producto a los efectos para el cual fue creado, en forma apropiada, y esto es generado por el fabricante, que es el que conoce en forma acabada al producto químico. Entonces vamos a tener que las hojas de seguridad las vamos a llamar en inglés las MSDS, Material Safety Data Sheet, o también pueden ser llamadas FDS, fichas de seguridad.
Y ahí tengo un sitio ahí que les recomiendo, que es el hazard.com/msds. Un sitio donde van a poder obtener hojas de seguridad de muchísimos productos químicos, y después en un rato voy a hacer alguna reflexión sobre las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad, entonces, es una forma de comunicar los peligros que ofrecen los productos químicos. ¿Y para quién? Los peligros que su utilización puede acarrear sobre el ser humano, sobre la infraestructura donde está desarrollando su actividad laboral el ser humano y sobre los ecosistemas. Y también me da información sobre medidas de precaución, sobre qué medidas tomar en caso de emergencia, y vamos a ver entonces básicamente cómo se compone una hoja de seguridad en un momento. La hoja de seguridad, como les dije anteriormente, que la va a elaborar es el fabricante, que es el que conoce a la sustancia química. La desarrolló, la fabricó, la vende, la almacena, etcétera, la conoce a la perfección y de hecho la ha estudiado a través de análisis pertinentes para tratar de cubrir todos los aspectos que entran dentro de lo que es el desarrollo del producto. Entonces, cuando el fabricante desarrolla el producto y luego, antes de proceder a la venta, toma muestras y las manda a entidades especializadas para hacer algunos estudios. Y esos estudios podrán ser pruebas toxicológicas, pruebas físico-químicas, es decir, saber a qué temperatura hierve, a qué temperatura congela, cuál es el punto de ebullición, etc. O realizar una revisión bibliográfica para sacar todos los datos que necesita la hoja de seguridad si existe algún producto que sea de índole semejante. Y por supuesto esa información la tiene que sacar de algún sitio que sea extremadamente confiable. Hablando de la confiabilidad del sitio, existe un lugar, una web que se llama Rincón del Vago, que bueno, es un lugar donde la información no está chequeada, se ha puesto cualquier cosa, y he visto gente que lo utiliza como fuente de información, a lo cual les digo que esa fuente no es confiable y no sirve absolutamente para nada. Los fabricantes entonces elaboran la hoja de seguridad y la entregan al centro de información para que se suban a bancos de datos para luego que uno pueda descargarla. Ahora tengo que hacer un comentario respecto de esto, porque puede suceder que ustedes tengan que comprar un producto o varios productos químicos para el lugar donde están trabajando, y resulta que el lugar dice, bueno, el gerente dice, bueno, compren ustedes el producto y son los responsables de la compra y de la entrega del material. Entonces yo siempre aconsejo que el material se compre conjuntamente, la entrega sea con la hoja de seguridad. Porque muchas veces la gente que vende el producto químico dice, no, la hoja de seguridad bajala de internet. Yo diría que no, porque ¿qué sucede? Uno puede tener la posibilidad de entrar a internet y consigue quizás información que no es valedera. ¿Y a qué me refiero a esto? A que quizás la concentración del producto es diferente a la que nos vendieron. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un ácido al 40 y uno baja una hoja de seguridad de un ácido al 50 o al 60, y no es lo mismo. Entonces yo digo que la orden de compra tiene que decir que el producto se debe entregar con su correspondiente hoja de seguridad. Entonces, como ustedes están indicando las dos condiciones, uno puede rechazar el pedido si no entra con la hoja de seguridad correspondiente suministrada por el proveedor. Entonces, de esa forma vamos a lograr que el proveedor nos dé el producto con la hoja de seguridad correspondiente a ese producto y no a otro, lo cual es una ventaja porque vamos a tener todos los datos de esa sustancia y no equivocarnos que pueda ser de otra sustancia. La estructura que presenta la hoja de seguridad como
un poco ahí. La estructura entonces que presenta una hoja de seguridad son que tiene 16 sesiones. Las 16 secciones responden a 4 grandes preguntas. La pregunta 1 es que refiere a la identificación y es cuál es el material y qué necesito saber de ese material. Y eso lo tiene resumido en 3 campos, en 3 sesiones. Las emergencias, que van de la sección 4 a 6, las próximas 3 sesiones. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? Manejo y precaución, el campo 3, con secciones de 7, 8, 9 y 10, que son las 4 siguientes. ¿Cómo puedo prevenir que ocurran esas situaciones peligrosas? Y el complementario, que es de la 11 hasta la última, que es la 16. Otra información útil que debe estar incluido en este material. Fíjense en que el punto 3, el punto 2, perdón, debería estar como punto 3 y el punto 3 como punto 2, porque en realidad lo que debería hacer es cómo prevenir primero y luego qué hacer si se presentó la situación peligrosa. Pero bueno, están elaborados de esta forma y toda la estructura de todas las hojas de seguridad responden a estas 4 grandes preguntas o sus secciones correspondientes y en ese orden que acabo de manifestar: identificación, emergencias, manejo y precaución y datos complementarios. ¿Quiénes consultan entonces la hoja de seguridad? La hoja de seguridad entonces la van a consultar los trabajadores fundamentalmente. Y es obligación saber con qué estoy trabajando, para ver entonces la peligrosidad de las sustancias. Las brigadas de emergencia también, para saber entonces cómo combatirla. Por ejemplo, si uno tiene que combatir un incendio y ácido sulfúrico, no se puede combatir con agua y tirar graciosamente agua al ácido sulfúrico. Puede haber una reacción exotérmica y haber graves proyecciones del producto sobre quienes están extinguiendo el incendio, por ejemplo. Los médicos, para saber entonces qué esperar de una exposición a la sustancia que están manejando. Los profesionales del área de la salud ocupacional y de la seguridad. Y a nivel directivo también para tomar decisiones, compras, etc. Entonces, fíjense en que hay una gran cantidad de interlocutores que deben conocer entonces la hoja de seguridad, porque muchos de ellos van a tomar decisiones vitales en el manejo de las sustancias químicas correspondientes. Vamos a hacer una mirada general entonces de esos 4 grandes grupos de preguntas o de criterios, que la primera, la identificación, con las 3 sesiones que correspondían. ¿Cuál es el material y qué necesito saber? Identificación del producto de la compañía, básicamente, los datos, es importado, hay atención, la fecha que fue preparada la hoja de seguridad, la identificación como sesión 2 de peligros, describir la apariencia del producto, el estado físico, peligros de fuego, explosión, vías de ingreso al organismo, la duración del contacto mínima al cual luego podría presentar problemas en la salud y cuáles son los órganos que se ven afectados por la exposición con efectos inmediatos y severos que son fundamentales conocer. Fíjese la cantidad de información que me da la hoja de seguridad, que es posible, que es absolutamente cierto que en la etiqueta no vamos a encontrar toda esta información. Entonces, algunas preguntas que pueden determinar los peligros inmediatos es: ¿el material es inflamable, combustible, explosivo? Yo podré tomar decisiones de cómo almacenarlo, cómo segregarlo en el almacenamiento y aún en los residuos que me quedan. ¿Puede causar quemaduras? Contesta parte de la pregunta el contenido de esta sesión que estamos analizando. ¿Puede ser una exposición causar efectos adversos sobre la salud? ¿Permanece mucho tiempo en el ambiente? Estas son algunas preguntas que nos van a ayudar a dilucidar las hojas de seguridad. En la sesión número 3, la composición y qué ingredientes tiene. Entonces, la composición dado por un número de identificación internacional, que es, por ejemplo, el CAS del Chemical After Service, y estos son números que identifican una sustancia simple en general, pero algunas que son mezclas, que son ya reducidas, que se las referencia como un componente simple. Entonces, la gasolina, a pesar de ser un compuesto,
se lo referencia como gasolina y tiene un número CAS, a pesar de que es una mezcla. El thinner, la creosota, es exactamente lo mismo. Entonces ahí abajo pueden ver algunos números del sistema CAS, Chemical After Service, para el ácido sulfúrico y el cianuro de sodio. O sea, un número único que identifica entonces al producto. Pasamos a la pregunta número 2, que es la sesión 2 de emergencia, con secciones 4, 5 y 6, 3 sesiones siguientes. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? La 4 es medida de primeros auxilios, con instrucciones sencillas de entender por quién lo lee, ¿sí? Ante el caso de medidas para estabilizar a la persona que inhaló, absorbió o tuvo contacto con la sustancia hasta que llegue la atención médica. En algunos casos está proscripto, prohibido que se induzca el vómito, puede haber una broncoaspiración. Entonces, todas esas medidas tienen que estar bien explicadas de qué hacer y qué no hacer. La sesión número 5, medidas en caso de incendio, qué hacer en caso de incendio, cuáles son los límites de inflamabilidad, cuáles son los sistemas de extinción adecuados para que se puedan utilizar, y algunas información general como el punto de inflamación, etcétera, que son fundamentales para este análisis de las medidas en caso de incendio. Medidas en caso de vertido accidental, bueno, advertencias sobre ubicarse o no en frente a la dirección del viento, la posibilidad de contaminación ambiental, aislamiento de áreas, absorción de derrames, etc. La pregunta número 3, sesiones de 7 a las 10, ¿cómo puedo prevenir en caso que ocurran situaciones peligrosas? ¿Cómo lo almaceno bajo condiciones seguras? Los controles ocupacionales, y ahí identifica entonces los controles de ingeniería que hubiera que hacer y conocer los límites de exposición ambiental laboral, como son los TLB, que en nuestro país son las concentraciones máximas permitidas. La TLB son lo mismo, son los Threshold Limit Value, es decir, valores límites ventana. El IDLH con las unidades con concentraciones máximas que no deberían ser alcanzadas, entre otras. Después vamos a ampliar el tema de qué es una CMP. La sesión número 9, que está relacionado entonces con las propiedades físico-químicas del producto. Apariencia, color, pH, punto de difusión. Fíjese la cantidad de información que tenemos ahí presentes. Y el último punto, que son la información complementaria, si hay otra información útil que no esté contemplada en los apartados anteriores. Información toxicológica. Detalles o mayor detalle de los efectos a corto y largo plazo. Ya información toxicológica propiamente dicha, en la sección número 11. Información ecológica, ampliada respecto de la que daba en el punto 2. Da información sobre los efectos, por ejemplo, para organismos acuáticos y terrestres, y permite analizar un poco qué sucede a nivel ambiental. La sesión número 13 da consejos o consideraciones de la disposición acerca de cómo manejarse el producto para la disposición final, que hay que analizar si la hoja de seguridad es de procedencia nacional o de otro país, porque puede ser que haya un choque con las leyes locales. Entonces, para que no haya esa diferencia de normativa y que cumpla con la normativa local, hay que consultar la legislación local en cuanto a las consideraciones de disposición final del producto. Información de transporte, exactamente lo mismo, para la sesión número 14. Información 15, para ver entonces si cumple con todos los aspectos de salud, seguridad y ambiente, tanto del país donde se originó la hoja de seguridad como del país que va a tránsito, donde va a ser y dónde va a ser utilizado. Hay información entonces adicional que podría ser útil sobre algunas cuestiones que no estén involucradas en los apartados anteriores,
como textos en las etiquetas, etc. Hoy día, por supuesto, queda el tema de la clasificación y etiquetado de sustancias químicas con el sistema CGA, que también necesita tener elaborado, y esto no es un aspecto que se lo quite, sino que suma, también tiene la hoja de seguridad. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Bien. Muy bien. Vamos a ver algunas fuentes de información en Internet de interés. Porque vamos a ver entonces, no creo que hoy, pero ya la clase que viene, vamos a tratar de hacer un ejercicio, algunos ejercicios por parte de ustedes, dando algunas premisas para que entonces empiecen dando un determinado ejemplo, busquen las respuestas en Internet, en fuentes confiables. Y vamos a analizar entonces después también algunas de esas fuentes. Bueno, existen numerosas fuentes de información. Tenemos estas que son del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde tiene un portal que está relacionado con el riesgo químico. Y uno puede entrar dentro de ese portal del riesgo químico en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y obtener informaciones generales y particulares de ese portal y de normativas que en este caso van a ser propias para España, pero algunas cuestiones podrán ser utilizadas también extrapolándolas en nuestro país en cuanto a algunas características de algunas sustancias. Tenemos el Centro de Control de Enfermedad y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, y dentro de ello tenemos el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud, la NIOSH, que es un sitio también importante para obtener información sobre compuestos químicos, y vamos a tener varias áreas de trabajo, como por ejemplo preparación en emergencia y respuesta, peligro y exposición de productos químicos, y dentro de productos químicos podemos entrar en esto y obtener una lista por orden alfabético para ver entonces las propiedades físico-químicas y toxológicas dentro de la NIOSH. Ya vamos buceando de la CDC a la NIOSH Chemical, y ahí entrar en los productos químicos y poder ver resúmenes como esto. Entonces podemos ver los límites de exposición, las recomendaciones del tipo de respiradores, los primeros auxilios y otro tipo de información de estos productos, como también fichas de seguridad internacionales que se utilizan también para ver algunas propiedades de estos productos químicos. Está este libro que pueden descargar. Voy a ver si le puedo bajar el material para subírselos a la página de los materiales que les decía que tenían de las presentaciones de las clases virtuales. Lo estoy anotando para ver si se los puedo bajar yo. Igualmente ahí abajo, fíjense que tiene una dirección de internet para poder bajarlos, pero esas direcciones suelen ser cambiantes, por lo cual quizá lo busquen hoy día y no lo van a encontrar. Entonces les recomiendo que quizá lo pueden buscar con el título Seguridad de la utilización de productos químicos del trabajo, de la OIT, y es un material que se baja legalmente sin ningún tipo de inconveniente en formato PDF. Un sitio que les voy a recomendar ampliamente, y lo vamos a usar seguramente a partir de la clase que viene para la búsqueda de esa información toxicológica que les decía, que es el Buscatox. Yo les recomiendo poner en el Google, poner Buscatox, y le va a dirigir directamente al sitio que corresponde. Recuerden que a veces las direcciones que uno pasa pueden haber cambiado y después no la van a encontrar convenientemente. En este caso,
A ver cómo se ve. Bien. La página que ustedes van a ver del Buscatox tiene dos partes, una izquierda y una derecha. Entonces, la parte izquierda te va a dar, van a empezar a aparecer títulos con color negro, con fondo de distinto color. Cuando el color cambia, cambió el área de trabajo. Entonces, fíjense, el primero que aparece todo es datos toxicológicos. Todos esos lugares que ustedes ven escritos en estos rectángulos pequeños de fondo blanco son distintas áreas temáticas dentro del dato toxicológico. ¿Qué tiene ahora dentro? No importa, porque no lo estamos mirando todavía en detalle, no estamos analizando el Buscatox. Cuando llegamos a publicaciones ya cambió el tema. Antes era datos toxicológicos, ahora es publicaciones y de repente tiene fondo amarillo, enseñanza toxicológica. Y así uno podría seguir y hay un montón de temas más. Cuando uno cliquea en cualquiera de estas áreas temáticas, la pantalla grande de la derecha cambia con la información que uno cliqueó de la izquierda. Y puede linkear más de 150 links diferentes en diferentes áreas del conocimiento dentro de la toxicología. Quiere decir que es una herramienta más que útil y no solo le va a servir para toxicología que estamos cursando ahora, sino también le va a servir para su vida laboral, donde entonces nosotros vamos a buscar en algunas pocas de ellas para ver como herramienta cómo se obtiene la información y muchas otras tendrán que hacer el método de rol y prueba y ver entonces realmente para qué sirve. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en la próxima clase. Es una página que ya les digo más que interesante para obtener entonces óptimos resultados en el estudio. La TCDR en español es la Agencia para Sustancias Químicas Tóxicas y el Registro de Enfermedades. También podemos tener información en castellano básica sobre algunos compuestos químicos. Sobre lo que se llaman las Toxifacts. Y uno puede encontrar dentro de esas Toxifacts un listado alfabético donde los va a tirar información toxicológica sobre determinadas cuestiones que uno necesitaría saber del producto, ordenadas alfabéticamente. Acá, por ejemplo, empieza a hablar del benceno. Entonces, fíjense en qué le tira. ¿Qué es el benceno? ¿Qué sucede cuando el benceno va al medio ambiente? ¿Cómo puede ocurrir la exposición al benceno? ¿Cómo puede afectar la salud? Son preguntas y cuestiones básicas para empezar entonces a entender a los distintos productos químicos en el ambiente y en el ingreso del organismo humano. Dentro de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, también es factible encontrar información toxicológica. Uno puede entrar en el link de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y analizar lo que es la parte de bibliografía. Dentro de esa parte de bibliografía, uno puede encontrar, por ejemplo, cuestiones como la siguiente. Este libro, que es el libro de toxicología laboral, en realidad se llama Criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas. Esto del año 2015. Es un libro elaborado por la doctora Villamil y el doctor Nelson Albiano. Es un libro muy útil, se los recomiendo, se puede bajar en formato PDF. Yo se los voy a anotar también a ver si se los puedo adjuntar. Y si lo puedo poner, se lo voy a dejar dentro del material de las clases virtuales, para que ustedes también lo tengan. Bien, quería saber si hay alguna pregunta para introducir entonces ahora algunos aspectos básicos de la búsqueda de información toxicológica. Para ir preparando el terreno de la búsqueda para la clase que viene. Quedo atento si hay preguntas. Bien. Bien, vamos entonces a hacer algunos conceptos sobre la búsqueda de información bibliográfica. Vamos a ver hasta dónde llegamos para ver si podemos introducirlo en algunas páginas que se pueden utilizar y algunas de las que voy a tener acá ya han cambiado, porque muchas de estas páginas son
variables en función del tiempo. Entonces a veces uno le da un link de una página y después no la encuentra. Bien, distintas profesiones van a necesitar conocer y tomar evaluación sobre interpretar y prevenir riesgos en el uso de sustancias químicas. Entonces voy a necesitar entrar y conocer dónde buscar información de datos toxicológicos, que sea actualizada, sea suficiente, sea apropiada, sea relevante, para que esa información nos dé una posibilidad concreta y correcta de brindar un asesoramiento, atender una pregunta o brindar un informe superior. La información toxicológica, generalmente la información que se genera, la información científica, puede provenir de varios lugares. Una de ellas, provenir de laboratorio, que sea investigación básica o aplicada, o de estudios epidemiológicos, ¿sí? ¿Qué le pasó a una determinada población? O estudios de campo, por ejemplo, en un accidente. Todo eso puede ser publicado en revistas científicas, donde a priori se va a comprobar su veracidad, sometiéndolo a la evaluación de pares, que son referencias bibliográficas con referato, y publicación con un sistema de revisión por parte de expertos. Quiere decir entonces que nosotros podemos obtener información de bases de datos bibliográficas y también para ver dónde se publicó una determinada información o un dato concreto que esté necesitando de un producto químico, y esto lo voy a hacer a través de bases de datos factuales o depuradas. Es decir, que van a existir dos tipos de bases de datos: la bibliográfica, con el dato de donde se publicó un determinado material, una determinada publicación, o un dato concreto de una sustancia, a lo cual voy a llamar base de datos depurada o factual. Los datos toxicológicos del compuesto podrán ser cómo se mueve en el ambiente, cómo entra en el organismo, qué toxicidad presenta, si es ecotóxico, qué tratamiento hay, qué seguridad hay en la seguridad química de ese producto, la regulación ambiental o laboral, las propiedades físico-químicas, etc. Y son distintas preguntas que me puedo hacer y necesitan distintas necesidades de utilizar distintos datos según la pregunta que me estén haciendo o la respuesta que debo dar para abordar el problema. En general, el proceso de la búsqueda de la información implica primero formular la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que tengo que formular? Y a lo que voy a decir ahora seguramente a todos les habrá ocurrido. Uno a veces está preparando, está haciendo una búsqueda, la está haciendo en el trabajo, faltan 5 minutos para irnos, y hacemos la búsqueda en la computadora de tal tema. Entonces hacemos el famoso googleo. Y obtenemos una serie de respuestas que decimos, uy, qué bueno. Habíamos escrito una serie de palabras, nos condujo a 3 o 4 ideas, links principales, a los cuales leemos así a vuelo de pájaro y vemos que es la información que estamos buscando. Pero llegó la hora, cerramos todo y nos vamos. Al día siguiente, por los 2 o 3 días, nos acordamos de esto y volvemos a hacer la pregunta, pero quizás como no hicimos registro escrito, cambia el orden o las palabras que utilizamos, y eso que habíamos encontrado hace 2 o 3 días atrás ya no lo encontramos. Entonces habíamos formulado la pregunta, pero no guardamos la estrategia de búsqueda. Entonces, un modo ordenado es primero formular la pregunta y esas preguntas guardarlas, archivar esa estrategia de búsqueda y guardar también el resultado. Entonces, seleccionamos la fuente de información, preparamos el perfil de búsqueda, realizamos la búsqueda y vemos el resultado. ¿No fue satisfactorio? Nos reformulamos la pregunta. Y otra vez vuelve a ese bucle, hasta ver si el resultado es satisfactorio o no. Si el resultado es satisfactorio, evidentemente, archivamos el resultado y guardamos la estrategia de búsqueda. Las bases de datos que se pueden utilizar pueden ser de acceso gratuito. O sea, hay muchas bases de datos que uno no paga nada, otras son de acceso libre tras un registro previo con sus datos.
y otras son directamente pagas. Podemos tener bases de datos en CD, en DVD, pero, y otras en Internet. Las que son de CD o DVD, generalmente hasta que llegan y después uno las usa, ya tienen un cierto tiempo entre la creación y la utilización por parte del usuario. Y eso hace entonces que a veces ya sean viejas de per se. Y también lo que hay que citar claramente, que en Internet también tiene derecho de autor, como lo es el libro. Cuando ustedes citan un libro, una publicación, dicen, bueno, el autor tal, el editorial tal del libro, publicado en tal país y en tal año. Una cita bibliográfica también se pone la fecha de consulta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo ese que está ahí abajo, que dice HTTP, TOCNET, etc., fecha de consulta se pone tal fecha, 27 de noviembre de 2017. Y esto es por la fugacidad que tiene, o la volatilidad que tiene un sitio web, que a veces lo que pasa es que se cambia en el tiempo. Entonces uno tiene que poner la fecha en que encontró y consultó eso, para que si otro lo hace, sepa que cuando ustedes hicieron la búsqueda, porque puede ser que la haga al tiempo actual, hoy en el 2022, y esa cita ya en ese lugar no se encuentra. Y por supuesto, el respaldo de la información con instituciones de prestigio le da un valor agregado de gran interés a las bases de datos. La BuscaTox que les decía hace un rato está creada por la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla tiene cientos de años ya de su creación, entonces es una institución de prestigio que le da esa publicación un gran respaldo. Las direcciones son variantes, entonces siempre hay que comprobarlas. La operatividad de los servidores, el horario que uno entra, a veces algunos navegadores que sean incompatibles con algunas direcciones, el idioma y la mayor parte de la base de datos que vamos a utilizar y que se utilizan generalmente están en inglés. Y a veces el contenido no se puede traducir simultáneamente por más que yo entre con una base de datos, con un traductor simultáneo. Porque lo tienen en PDF y no traducen ese contenido interno de la información. Cuando uno quiere buscar información, puede utilizar el método de truncamiento. Entonces yo puedo poner unas pocas letras seguido del asterisco o del signo de pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo escribo toxi, asterisco, o toxi, signo de pregunta, va a buscar todo lo que empiece con toxi, sin importar la continuidad de la palabra. Entonces, fíjense, va a ubicar tanto toxinas, tóxico, toxicidad. Todo lo que empiece con toxi está dentro de las primeras 4 letras que pusimos en el método de truncamiento. Sin escribir todo, con el asterisco, el signo de pregunta, le estamos diciendo que identifique todas las posibles variantes, tomando como punto de partida las 4 primeras letras que estamos poniendo en el método de búsqueda. También se puede utilizar en la búsqueda la combinación de los comandos booleanos. Entonces puede ser inclusión de términos. Entonces yo puedo poner tal y tal palabra. La puedo poner en castellano, en inglés o el signo más. Entonces yo pongo, por ejemplo, raíz y plomo. O puedo poner raíz and plomo. Lo puedo poner en inglés o puedo poner el signo más. Inclusión de un término. Or o o. Exclusión. Le pongo not. O que sea cercana a tal frase, o que sea la frase exacta cuando la entrecomillo. Son distintas posibilidades de la búsqueda. El método de truncamiento sumado entonces a los comandos booleanos para incluir o excluir alguna palabra o utilizar el que busque la frase exacta. Por ejemplo, si en la ventana de búsqueda yo escribo apoptosis, va a aparecer todos los documentos que tengan la palabra apoptosis. Que entre paréntesis, apoptosis es la muerte celular programada. Si yo pongo más apoptosis más timo, va a recuperar todos los documentos que involucren ambos términos. Si yo le pongo apoptosis menos timo, va a aparecer todos los documentos que aparezcan con timo, pero va a descartar a células diferentes a las del timo. Y si pongo entrecomillado apoptosis en timocitos, va a encontrar y va a dar como resultado toda aquella documentos que tengan esa frase entrecomillada exactamente.
Si yo tengo apoptosis en timo y no en timocito, no me la va a arrojar, porque me va a arrojar las frases exactas, entrecomilladas. Fíjese entonces cómo uno, con estos operadores, puede encontrar y ir filtrando información de acuerdo a la necesidad o no que uno tenga. Entonces, la búsqueda de información se ha convertido hoy día en algo prácticamente necesario, primordial, hasta en la vida cotidiana. Uno tiene que cocinar, utiliza la búsqueda de información en la red. Tiene que salir, hace lo mismo, busca un mapa, hace un viaje, etc. Necesita información de lo que sea y sale en la búsqueda en la red. Hay más de 1.866 millones de páginas, y esto está referenciado hace 4 años atrás. Y es constantemente rastreada por distintos motores de búsqueda, entre ellas esa Internet Live Stats, nos dice entonces la cantidad de equipos que se venden por día, la cantidad de conexiones a los chats, la cantidad de veces que se vende una computadora, la cantidad de computadoras que se venden, de teléfono, de información impresionante, y la cantidad de consultas entre chats en distintos países a nivel mundial. Bien, vamos a ir a la siguiente. Acá tenemos esa información, fíjense en esta información, la cantidad de usuarios en el mundo interconectados con esa red que les di recién. Está ahí la Internet livestats.com. Entonces, la cantidad de usuarios de Internet en el mundo en ese momento, la cantidad de sitios visitados, de sitios web, la cantidad de mails que se mandaron en el día, la cantidad de búsquedas por Google, la cantidad de blogs que se postearon hoy y la cantidad de tweets que se mandaron en el día de determinado momento. Así que fíjense la cantidad de información que uno puede obtener cada vez más invasiva. Y los buscadores más empleados, que son numerosamente amplios. Bien, entonces uno puede buscar por Google, y vamos a ver la clase que viene, o algunos buscadores específicos para la búsqueda de información en toxicología. Bueno, entonces quería saber si hay alguna pregunta, porque ya la clase que viene, lo que vamos a hacer es, vamos a aproximarse un poco el tema con algunos buscadores específicos, y luego de mirarlos un poco así a vuelo de pájaro, y anotando los sitios más importantes, les voy a indicar cuáles son las preguntas que vamos a ir tratando de responder en esta búsqueda de información por internet de toxicología. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Si no, la próxima clase va a estar referenciada indicándoles cuándo va a ser, a través de una comunicación que yo siempre hago a través de la página del curso, para que ustedes entonces se enteren el día de la semana que viene y en qué horario iniciamos la próxima clase de toxicología laboral mediante estos encuentros virtuales semanales. Bien, quedo atento si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido. A los pocos minutos que corte van a tener la grabación, y a la brevedad les voy a subir entonces el material que lo voy a llamar Toxicología 3. No sé si lo voy a hacer esta semana o la que viene, pero ya lo van a tener. Y los 2 libros que estábamos charlando de la OIT y de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el libro de Galviano y Villamil. Bueno, si no hay pregunta entonces, los doy por despedidos. Profe, yo le quería consultar, entonces, ¿este PowerPoint nos lo sube para tenerlo también? Sí, ya lo voy a subir oportunamente, porque seguramente le voy a tener que hacer algún filtro, básicamente por alguna información que ha variado desde que lo produje ahora, porque hay algunos sitios que ya no están, entonces le voy a anotar con la dirección correcta, o directamente, si no están más, anulárselos, que deben ser unos pocos, pero para que le quede más o menos una presentación actualizada. Perfecto, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, no tienen por qué. Bueno, buena semana, les mando un saludo a cada uno de ustedes, cuídense y nos estamos viendo. Así que ya van a recibir novedades de la próxima clase. Muchas gracias y buenas tardes.